Dicho esto, encontramos entonces que dentro de el sinnúmero de posibilidades de financiamiento con las organizaciones, hay una serie de financiamientos un poco más tradicionales, otros un poco más nuevos, pero al final todos muy útiles. Y hablaremos básicamente de 10 principales para que veamos un poco cómo lo podemos manejar. Ya hablamos en su momento inicialmente de la financiación con proveedores, de lo que esto implicaba y del beneficio que le aporta al negocio el poderse financiar con recursos de corto plazo sin costo financiero. Y esto es muy importante decirlo, porque al final, a partir de aquí y el manejo del ciclo efectivo del que ya conversamos, es que puedo lograr tener una financiación completa sin necesidad de tener costo financiero en mi negocio. Esto va a depender evidentemente mucho de las operaciones y del tipo de operaciones que tenga la compañía. Pero más adelante hablaremos de un par de ejemplos que nos pueden ayudar a aterrizar esta idea y ver y visualizar que es efectivamente posible. Hablemos entonces en primera instancia de la deuda con sector financiero, de ese famoso pasivo, que de hecho va a ser el tema de nuestro primer video, donde nos enfocaremos puntualmente en el tipo de crédito. ¿Qué tipo de endeudamiento hay con sector financiero? ¿Qué tipo de créditos existen? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué es cada uno de ellos? Son básicamente pasivo financiero tradicional. Son aquellos recursos que llegan a la compañía vía sector financiero y que de igual manera, por la amortización de la deuda, pagaremos en capital e intereses en un periodo pactado con la entidad que nos presta. ¿De acuerdo? Es digamos que la más tradicional para muchos empresarios. No obstante, no es la única existente ni necesariamente la más económica. Luego encontramos como fuente de financiación adicional el aporte de capital de socios. Eso es lo que decíamos ahorita vía patrimonio, ¿cierto? Aquel socio que se encarga de poner capital para que su compañía ensanche su fortaleza financiera, patrimonialmente hablando, y que pueda con esto adquirir más recursos. Normalmente, el aporte de capital de socios debiese estar dado para la financiación de corto plazo. Me explico. Si necesitamos recursos para poder financiar inventario, para poder financiar cartera, pues qué bueno que fuese directamente con patrimonio, bien sea por capital adicional generado por los socios o bien sea, como ya lo decíamos previamente, por las utilidades de la operación. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya de paso, importante tener en cuenta la coherencia financiera en la toma de la decisión de financiamiento. Si yo estoy comprando un activo fijo, por ejemplo, que tiene una vida útil de 10 años, lo más sano es que este financiamiento se haga con también una fuente de financiación acorde a esa vida útil, es decir, con fuentes de largo plazo. Y normalmente no queremos que los socios se conviertan en financiadores de largo plazo, porque esto está representando entonces un costo de oportunidad muy alto para el mismo socio. Tengamos en cuenta que cualquier socio que invierta en su negocio tiene evidentemente un sacrificio, y es el hecho de no haber invertido esos recursos en algún otro lugar. De tal manera que a partir de aquí es importante, lo cual haremos más adelante cuando construyamos el costo de capital, tener muy claro cuál es el costo de financiamiento de mi socio. Es muy, pero muy importante. Ahora, si bien encontramos dentro de la sociedad, patrimonialmente hablando, una fortaleza de financiamiento, normalmente lo que encontramos en el análisis del pasivo y del patrimonio es que el costo financiero del negocio y el apalancamiento mismo que se tiene suele ser más económico cuando se trabaja con terceros que cuando se trabaja con recursos internos, por la misma razón del costo de oportunidad. Así que, aunque evidentemente el costo sea más bajo en términos monetarios dentro del sector financiero mismo, son entes especializados al final de cuentas para hacer este tipo de operaciones, tampoco es sano que el 100% de los recursos provengan del sector financiero, así como tampoco es sano que el 100% de la plata sea del socio. La financiación finalmente me ayuda, sobre todo en el largo plazo, repito, a tener recursos disponibles para poder operar con mayor tranquilidad y para poder financiar mis activos fijos con menor costo financiero y tener los recursos del socio disponibles para cualquier operación interesante de inversión que pueda surgir dentro del negocio. Muy bien. Hablemos entonces ahora del capital semilla, que son estas fuentes de financiación existentes, tanto privadas como públicas, en donde inversionistas se encargan de poner recursos para hacer que un negocio logre su proceso de evolución y expansión. Ese capital semilla es una inversión de confianza en el que se le está dando a la empresa un espaldarazo para que pueda operar sin tener la preocupación
de su operación en el corto plazo. Es normal que las compañías de corto plazo tengan algún tipo de complicaciones para llegar a su punto de equilibrio, sobre todo arrancando, es apenas evidente. Así que Capital Semilla lo que busca es decirle al empresario, entendemos que el corto plazo va a ser duro, sabemos que el punto de equilibrio se demora, tome este capital, yo lo espero, vamos a ir un poco a poco mirando cómo va el negocio y con esto planteamos una recuperación de la inversión en un plazo más largo, más prudente, para que el corto plazo no se convierta en un estrés que permita que el empresario o que el emprendedor trabaje con tranquilidad, que opere con tranquilidad, entendiendo que su primera operación seguramente será pérdida, lo cual es apenas obvio, vuelvo y repito, pero que genera también la tranquilidad de tener el recurso disponible para poder pagar su operación y no estar pensando a lo mejor en esa presión constante de tener que pagar nóminas sin tener ingresos. Así que en este caso, un buen capital de respaldo, sobre todo para la operación del negocio, es bien importante. Luego encontramos al gobierno, y es extraño que aparezca el gobierno en este listado, pero realmente es importante tener en cuenta la fuente de financiación del Estado dentro de dos puntos de vista. Primero ya lo vimos, vía pasivo de corto plazo con las obligaciones eh, o con los impuestos por pagar al gobierno o al Estado. Pero por otro lado tenemos al gobierno y a la mayoría de gobiernos en Latinoamérica e Hispanoamérica haciendo un esfuerzo importante para financiar a la empresaria, para entregar programas de formación, programas de acompañamiento que ayuden precisamente a que se formen, a que se capaciten, a que entiendan cómo funciona su negocio, ¿cierto? Con recursos que provienen del gobierno del Estado y que para el empresario es un ahorro dentro de su formación y de su proceso operativo. No podemos desconocer que aprender sin cometer tantos errores es evidentemente más económico. Y eso es lo que un poco busca esta financiación, ¿de acuerdo? Más que poner un capital mismo para crecer, es decirle al empresario, aquí está un recurso que yo pongo como gobierno para pagar su formación, olvídese un poco, ¿cierto? De esa preocupación constante, valga la redundancia, de tener que saber el cómo hacer y déjese acompañar y asesorar de gente que le puede ayudar, que le puede dar una mano en ese proceso, que ya a lo mejor pasó por ahí y que tiene la experiencia, para que cometa los menos errores posibles. Eso evidentemente abarata la operación. Siempre hemos hablado de que aprender de errores es la mejor manera de aprender, eso es muy cierto, pero cada error que se causa tiene evidentemente un costo financiero. Así que si podemos, de cierta manera, pasar algunos errores de largo, bienvenido sea, porque eso ayudará a que el costo de mi operación sea mucho, pero mucho más bajo. Muy bien. En el lado derecho encontramos otras fuentes de financiación diferentes, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado de la tradicional, esta la vamos a dejar enmarcada. Y me voy a quedar ahora con las otras cuatro que tenemos. Empecemos por el Triple F. Y esto viene básicamente de un concepto muy americano, porque es el Triple F o la Triple F es por Friends, Family and Fools. Y es un poco jocoso el concepto, porque al final cuando lo traducimos al español estamos hablando de amigos, familia y tontos, ¿de acuerdo? Nada tiene que ver con la F. Pero en la jerga americana es bien interesante porque siempre hablamos del triple F para hablar de esas personas que están confiando ciegamente en el emprendimiento. ¿Y quién puede confiar más en el emprendedor que el mismo núcleo familiar? ¿De acuerdo? Alguien me dirá, hay excepciones, hay familias que no apoyan, hay amigos que no apoyan, evidentemente sí, pero creo que la generalidad es que un emprendedor está bien rodeado cuando tiene familia que apoya, amigos que apoyan y que están dispuestos a creer en el emprendimiento, no solamente de palabras, sino de acción. Y dos maneras de creer de acción es, por un lado, evidentemente, comprar lo que este emprendimiento o emprendedor está ofreciendo y por otro lado también poner recursos. Y ese triple F busca precisamente eso, el levantamiento de recursos dentro de ese núcleo de Friends, Family and Fools, entendiendo los Fools como aquellas personas que a lo mejor sin entender mucho del negocio, ¿cierto? Pero sí por la emoción misma del emprendedor, se dejan un poco convencer de la necesidad de estos recursos, de este capital, y terminan apostando por el emprendimiento. Es un tema de presión definitivamente. Yo creo que si algún recurso genera más presión dentro del negocio es el recurso de la familia, porque es el que mayor nivel de compromiso genera para un emprendedor sensato y formal.
y en este orden de ideas es una fuente de financiación muy asequible, pero también con un nivel alto de compromiso, así que tengámoslo muy presente. Vamos a ir hablando ahora del crowdfunding y permítanme decir con esto que no vamos a tocarlo solo por ahora, es muy posible que más adelante hablemos de varias de estas fuentes a lo largo de los diferentes videos. Y el crowdfunding se ha convertido en una manera bien interesante actualmente de financiar. El crowd, o partamos un poco esta palabra, el crowdfunding, el crowd viene de población, de público, y funding viene de fondeo, básicamente, o de financiamiento. Eso quiere decir un financiamiento con el público, ¿cierto? O con la masa, con la gente. Básicamente el crowdfunding funciona de esa manera. Son economías colaborativas, donde la gente se reúne en diferentes maneras, ahorita hablamos un poco de eso, para poner recursos que permitan recaudar fondos. Fondos usados para un bien específico, para un fin específico. El crowdfunding puede ser, por ejemplo, una compañía que requiere hoy en día iniciar a producir un bien determinado que no tiene recursos y que dice, mire, ese es mi producto, a esto quiero llegar, ¿quién quiere invertir? ¿Quién le apuesta a esto? Y dentro del crowdfunding, evidentemente, lo que ocurre es que hay una apuesta evidente al producto de gente que confía en el producto, puede que no conozca al emprendedor, pero confía en su producto y en lo que puede llegar a ser y deposita unos recursos determinados para respaldar esa operación. Ahora, este respaldo puede venir de dos maneras, porque una forma de crowdfunding es decirle, deme su dinero, señor inversionista, confíe en mí, en mi producto, y yo le retorno dentro de un tiempo determinado sus recursos de vuelta más una tasa de interés determinada. Es normal que el crowdfunding se derive a manera de nivel de endeudamiento tipo financiación de pasivo, es decir, con el pago de unos intereses. No es normal que el crowdfunding derive en acciones, es decir, no es normal que una persona que puso unos recursos para apoyar a un emprendedor termine siendo parte de la sociedad. Eso no suele ser lo normal. Lo que sí suele ser muy normal es que ese crowdfunding permita recoger recursos y luego los devuelva con un pago de intereses. Intereses que evidentemente son, por el nivel de riesgo de la inversión, mayores a los que paga cualquier tipo de producto tradicional de renta fija en el mercado. Ahora, esa es una manera. Otra forma del crowdfunding es, no quiero intereses, simplemente le compro su producto. Alguien dirá, bueno, pero eso no tiene nada de crowdfunding, eso es básicamente una compra normal. Sí y no, porque dentro del crowdfunding lo que hacemos es proponer una venta de algo que se va a entregar en el futuro. Supongamos que este bien de que estamos hablando se va a producir y se va a entregar en un plazo posterior de 6 meses. ¿Qué está pasando? Que recauda el recurso de la gente a través del crowdfunding el día de hoy y con esos recursos produce y entrega. ¿Tiene fuente de financiación? De acuerdo, la tiene porque tienen los recursos puestos por un tercero, a lo mejor con una tasa de interés que no existe, porque en el crowdfunding es muy posible que esta persona que invierte se encargue simplemente de apoyar el emprendimiento para que pueda sacar el producto. Y luego cuando ya el producto está listo, la forma en la que se retribuye a, a este inversionista dentro del crowdfunding es entregándole su producto y muy seguramente con algún beneficio, es decir, con algún descuento. Así que es una manera bien inteligente y bien interesante dentro de la economía colaborativa de poder financiar compañías. Muy bien, sigamos a la siguiente, que es incubadoras y aceleradoras. Y en esta siguiente opción de incubadoras encontraremos mecanismos de formación corporativa, empresarial y financiera, que son expertas, muy expertas, en formar empresas. Lo han hecho una tras otra, y saben el cómo, tienen el know-how de cómo lograr que un negocio o que un emprendimiento se convierta en negocio. O cómo lograr que un negocio que arranca en una base crezca y se consolide en el mercado. Para eso están. Tienen formadores detrás, tienen consultores detrás, tienen gente que sabe cómo, tienen gente experta en el mercado, tienen gente experta como empresarios que han logrado trazar un buen trayecto, que han logrado ser exitosos dentro de su quehacer y su saber cómo. Y ahí en ese punto específicamente es donde generan valor para el empresario y donde le aportan el conocimiento, la experticia para poder crecer de manera estructurada. Por último, hablemos de los clientes. Y estos clientes son fuentes de financiación bien interesantes. Aquí no voy a entrar muy a detalle porque eso lo hablaremos más adelante,
Pero veamos al cliente como una posible fuente de financiación. ¿Cómo? Alguien se preguntará. Dentro del mismo flujo efectivo. Hay maneras en las cuales yo puedo jugar con mi flujo efectivo para que ese ciclo de caja sea cada vez más pequeñito, para que yo me demore cada vez menos en recuperar la plata que vendí. Y ojalá para que yo logre recuperar la plata que vendo antes incluso de pagarle a los proveedores. ¿Cómo se logra? Vía ciclo de caja. ¿Cómo se logra? Con financiamiento de clientes. ¿Cómo logro esto? Con un modelo de negocio pensado de esa manera. Pero lo hablaremos más adelante. Muy bien, con esto tenemos ahora un abrebocas de lo que es el financiamiento del negocio, de cómo lo podemos hacer. No son las únicas opciones, de hecho, habrá que hablar aquí en un apartado específico de un tema en particular que tocaremos bien a detalle, que son los bonos. Y los bonos son otra fuente de financiación que seguramente les va a interesar escuchar en su momento, porque es una manera bien interesante de poder conseguir recursos. Así que siendo así, los espero para nuestro siguiente video donde empezaremos a hablar un poco más a fondo de los tipos de crédito.